Faraón permaneció es como un gran ejemplo de lo que sucede cuando se resiste al Espíritu Santo y al juicio de Dios que trae por no arrepentirse. A medida que Dios intensificaba el juicio, el faraón resistió al Espíritu Santo y Dios endureció su corazón aún más y más. Finalmente, cuando el juicio llegó a su punto culminante, hermano, el faraón accedió a dejar ir a los hijos de Israel, pero más tarde los persiguió hasta tratar de destruirlos. ¿Por qué? Un arrepentimiento falso, un arrepentimiento mentiroso. Así es como son las personas. No tienen intención de arrepentirse hasta que la situación esté en su máximo juicio y empieza el lloradero. Y cuando se arrepienten, piensan que le han hecho un servicio, un favor a Dios, pero solo han endurecido su propio corazón, es todo. Y eso porque tan pronto como encuentran alivio, persiguen su viejo pecado otra vez, como si sintieran que se les escapaba de la mano la vida antigua. El arrepentimiento, hermano, a corto plazo, no es arrepentimiento en absoluto. Y es evidencia, al final, horripilante. Mire, en 1870, un artículo en la revista de South Australian Bible Christian Magazine señaló que por lo general era un cristiano lleno del Espíritu Santo el que provocaba un avivamiento. El cristiano necesitaba orar, creer, confesar, hasta que sintió en su corazón todo subyugado y derretido por el Espíritu Santo. Estoy hablando de lo que dice esto del avivamiento que sucedió con un hombre de Dios en Australia. Y hasta que su amor por Cristo fue resplandeciente, ferviente, ardiente, hasta que como Jesús estaba en agonía de oración constantemente por los perdidos. Y ese ejemplo que estoy hablando de avivamiento, lo podemos decir de ti también. Estoy hablando del avivamiento de 1870 Amén. También se le puede aplicar a nosotros. En tercer lugar, el arrepentimiento significa abandonar el pecado y los medios también, y todo lo que nos hace pecar, hermano. No es realmente arrepentimiento hasta que los lugares altos y los árboles son derribados. Cuando se está hablando de eso es porque los reyes del Antiguo Testamento, cuando se convertían y todo eso, sí, la idolatría, sí, hacían en los bosques, en las montañas, ponían ídolos, ponían demonios, ¿saben? Todo eso, dioses y todo eso. Entonces cuando verdaderamente uno de los reyes empezaba a servir al Señor como debe ser, sí, derrumbaba los árboles, sí, y los montes los derrumbaba y los quemaba y cuánto, derribaba todo. Por ejemplo, uno de ellos fue Josafat. Fue uno de los grandes reyes de Israel. Se decía de él que siempre tenía al Señor ante sus ojos. Sí. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 6, fíjate lo que dice. Dice, y su corazón se enalteció en los caminos de Jehová y quitó de Judá los lugares altos y los árboles. Todo destruyó. O sea, se deshizo de toda idolatría. Cuando nuestros corazones, hermanos, sean verdaderamente exaltados para hacer la voluntad de Dios, destruiremos los lugares altos en nuestras propias vidas. Yo pudiera preguntar en este día, con mucho amor, si analizas tu corazón, ¿cuántos montes altos hay? ¿Cuántos árboles hay de pecado? Pues hay que tumbarlos, hay que deshacerse de eso, para Señor el Espíritu en verdad. ¿Por qué? Porque estoy hablando de avivamiento sobreviviente.
Si no, no va a haber nunca avivamiento como debe ser en el mundo. El enemigo ha construido un pecado o pecados en su vida a los que el Señor les está hablando, o sigues volviendo una y otra vez a lo mismo. Porque mira, el verdadero arrepentimiento es cuando quemamos los puentes de regreso a nuestros viejos pecados. Esto puede significar deshacerse de las cosas que sirven como peldaños para regresar a sus pecados de nuevo otra vez. Mientras para ti algo como esto, bueno, si algo sale mal, todavía puedes volver a esto y al otro. No, entonces no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, mi hermano, es cuando haces lo que hizo Eliseo. ¿Sí? Que mató los bueyes y quemó el yugo y el arado y le dio todo a la gente para que comiera, dio todo y siguió al profeta Elías, al hombre de Dios. ¿Sí? Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 21 dice: volvióse de en pos de él y tomó un par de bueyes y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y diólo al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué significa eso? Que se arrepintió de verdad, empezó a seguir al profeta y empezó a trabajar para el reino. Eso es aplicativo a nosotros también. ¿Quién sabe? Porque mira, el verdadero arrepentimiento es cuando nos desechamos del arado y nos negamos a mirar atrás. Esto es real. ¿Sí? Un gran ejemplo poderoso que me bendice a mí mucho. Es algo que leí sobre el gran y poderoso hombre de Dios de avivamiento, Charles H. Spurgeon, ¿sí? Charles Spurgeon. Él escribió algo muy importante. Dijo, el simple hombre mundano no entiende un avivamiento. No puede distinguirlo. Porque es que un repentino ataque de impiedad, como él lo llamaría, una especie de epidemia sagrada, se apodera de una masa de personas de una sola vez. ¿Cuál puede ser la causa de ello? Ocurre con frecuencia en ausencia de todos los grandes evangelistas. No se puede rastrear a ningún medio en particular. Sin embargo, ha llegado como un huracán celestial. Es lo que escribió Spurgeon. Escúchame bien. Y luego dice: ¿cuál es entonces la causa? ¿Cómo llega de repente un avivamiento? Nuestra respuesta es: si un avivamiento es verdadero y real, es causado por el Espíritu Santo y solamente por él, cuando el pueblo se arrepiente. Tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de la sobrevivencia del avivamiento, que es esta conferencia, el avivamiento durará mientras dure el arrepentimiento. Cuando la gente vuelve a sus viejas costumbres, el avivamiento se acaba. Cuando la novedad del arrepentimiento se ha desvanecido y el celo por hacer la voluntad de Dios se ha agotado, entonces ya empieza el peligro de volver a caer en un sueño espiritual. Cuando la gente no entra en la palabra, no ora, no testifica, estarán funcionando con la misma batería agotada que tenía antes. Dios puede impulsar a la gente con un acto soberano de avivamiento, pero Él espera que luego despertemos el don de Dios que está dentro de nosotros, de ahí en adelante, y empezar a trabajar para el reino. En quinto lugar,
Te estoy dando una saboreada de lo que son las clínicas que voy a estar dando de este diplomado, ¿ok? Por si quieres, sí. Podemos hablar, por ejemplo, de un avivamiento termonuclear, o sea, un avivamiento ardiente, caliente, papá. Llega un punto en el que Dios está enviando un avivamiento que la gente sigue recibiendo y sigue orando y sigue reconociendo las cosas de Dios, pero no están dando nada para el reino. Dios les ha dado poder para el servicio y están usando ese poder como un medio para una nueva experiencia espiritual en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y por eso aquí, mi hermanos, aquí es donde explotan muchos avivamientos. Las personas comienzan a buscar una experiencia más profunda en el Señor de una manera especial y terminan listas para recibir su presencia. Gloria al Señor, amén. En lugar de permitir que el Espíritu Santo los empodere, los llene con el fuego para el servicio, siguen buscando más y más bendiciones espirituales, hasta que simplemente lo pierden todo porque se interesan en lo superficial y no en lo espiritual. Yo estoy cansado, hermano. Muchos países en los que han dado, llega la gente cuando corren cientos y cientos para orar por ellos y cuánto. Gente, siempre se me arrima gente que dice, hermano, apóstol, pastor, hermano, ¿tiene una palabra para mí? Yo me les quedo viendo. ¿Cómo? ¿Tiene una palabra para mí de Dios? Y yo, ¿saben qué les digo? Digo, sí. Y tal vez se lo estoy diciendo a ustedes, ¿ok? Sí. Le digo, sí. Abra la Biblia y léala. Ahí está la palabra. Ay, qué sangrón, hermano. Qué sangrón es usted, hermano. Sí, soy sangrón porque estoy bañado con la sangre de Cristo, hermano. La presión y el impulso de ministrar se vuelve tan importante que casi se desesperan como una reacción fogosa por la presión y no se pueden detener de evangelizar. Cualquiera que busque una experiencia con Cristo, aparte de conocerlo a Él en el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, ignorando hasta su muerte, se dirigen a una vida fácil. La unción de Dios es para el servicio. Una experiencia genuina con Dios hace que queramos compartir la fe con los demás y vivir aparte de una religión tibia y seca. ¿Están oyendo Misión Divina? Todas las misiones divinas. Vámonos a evangelizar. Ya, salir para el puente a dar los folletos. Vámonos. Han echado la culpa al Espíritu Santo muchas veces de muchas cosas que no eran ni culpa de Dios en absoluto. ¿Sí? Cuando las personas no usan su unción para ministrar y siguen buscando más y más poder y más bendición, muchas veces se abren a los demonios que muchas veces los engañan con una unción ficticia y carnal. Cuando el avivamiento de Dios verdadero llega, explota completamente, hermano. Como lo que sucedió en Misión Divina en el año 2000 y sigue sucediendo por todas partes del mundo donde vamos. Por ejemplo, fíjese, hubo un despertamiento en Japón. La influencia del avivamiento que hubo en Gales llegó hasta Japón, sobre los misioneros en Japón. Los misioneros se vieron forzados por la influencia directa del avivamiento coreano en los japoneses. El evangelismo y el despertar espiritual en las iglesias japonesas continuaron a 100 por hora. Y mire, en 1907 hubo despertares espirituales